El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. Una buena, excelente, aunque modesta institución de apoyo al prójimo más carenciado, ese prójimo afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer, que puede brindarle asistencia a las familias que están en estrechez económica, carente de activos, como hemos dicho, como es la zona rural, carente de activos rurales. Entonces, en esas precariedades, solo las instituciones que tienen un servicio como este y que tienen un control que alargan los magros recursos que tienen y los focalizan hacia a las condiciones más graves que se puedan necesitar en el momento dado. Pienso que hay que brindarle esa caridad, brindar ese apoyo a ese tipo de instituciones que brindan un servicio tan desinteresado y tan amplio como lo es este Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por usted. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, ha sucedido en Chile lo que decíamos nosotros la semana pasada. Y fíjense que en segunda vuelta, el señor Boric estaba por debajo del señor Katz. Es decir, Katz salió vencedor en primera vuelta porque la derecha en Chile siempre ha sido fuerte, desde Alexandria y por allá, siempre ha sido fuerte. Entonces, y lo demostró más cuando Pinochet, el propio Pinochet, fue a un plebiscito y sacó más de 40%. Un gobierno dictatorial con un fardo de crímenes y de torturas, desapariciones y tormentos a los detenidos, que fue cosa, bueno, fascismo del mejor destilado, se puede decir, nazismo puro. Colonia, incluso una colonia alemana en Chile, nazista, de alta inclinación, pinochetista también, y todo eso se conjugó
para que en Chile ese plebiscito demostrara que la derecha era una fuerza, es una fuerza considerable en Chile. Esta vez hubo que unir mansos y cimarrones de lo que se llama izquierda, y hay gente radicales, como pasó con Allende, que con una minoría, con un 33%, los socialcristianos le apoyaron para que fuera presidente. Pero los pueblos, yo no sé qué pasa con los pueblos latinoamericanos, porque decía yo ese día que opiné sobre esas elecciones de Chile y que anunciaba que Boric iba a ganar esas elecciones. Porque uno sabe cómo reacciona la izquierda. Fíjense cómo se gobierna en España. En España hay un gobierno que lo ejerce el señor Pedro Sánchez, pero es que él quiere ser presidente, él quiso ser presidente de España, pasándole por encima todo lo democrático y al respeto por las memorias democráticas de España, post dictadura de Franco, que el PSOE, su partido que sustenta ese gobierno, el principal partido, fue un partido que objetó a etarras y a ese independentismo catalán, los dos. Entonces, este señor rompe con esa tradición, se une a esos independentistas catalanes y se une a los etarras, incluso burlándose de las víctimas del terrorismo etarra, vasco, y formó gobierno. Destituyeron el gobierno del PP y formó gobierno. ¿Qué importa? Macos y cacata, como dice. Y entonces el gobierno de España ahí está dando tumbo. Muchísimo tumbo ha dado España. Pero España es como Italia, decíamos nosotros. En Italia, 72 primeros ministros, desde la final de la Segunda Guerra Mundial hasta los últimos, hasta todavía el 2019 andaban luchando ahí. Pero que eso no importaba en Italia, porque Italia, el gobierno andaba por un lado y el país andaba por otro. O sea, no importaba que no hubiera gobierno en Italia, el país funciona. Igual que en España, el país funciona, aunque haya un gobierno loco ahí. Entonces, allí se unió toda esa izquierda, incluyendo a la gente de Podemos. Dígame usted, el chavismo reflejado en España por Podemos, comunistas, gente de izquierda extrema. Y eso fue lo que se formó. Ese es el gobierno que gobierna España. Esa mezcla tan disímil que no da estabilidad, porque no hay criterio, ni siquiera un gobierno que maneje las finanzas con un criterio económico moderno. No, pensando todavía en el tiempo del discurso político comunista. América Latina tomó el chavismo, un chavismo forrado de dinero por el precio del petróleo, una Venezuela con dinero que le sobraba, y Chávez quiso formarse una imagen de tipo la de Fidel Castro, sin tener que haber peleado ni ir a una sierra maestra, pero sobre la base de sus petrodólares hizo un nombre en América Latina y quiso también darle ideología a su movimiento y le llamó Revolución Bolivariana. Y con ese adjetivo, con esa calificación, vamos a llamarle así, comenzaron a andar. Esa locomotora comenzó a andar por América Latina y hay que ver el resultado, el desorden económico que dejó eso. Venezuela quebrada, pero lo primero es el castrato. Es el primer ejemplo de la Cuba, que le dejaron una Cuba floreciente, prácticamente dentro de la pobreza era floreciente, al castrismo. Y ese castrismo convertido en castrato y en dinastía roja, ha dejado a Cuba prácticamente en la indigencia. No prácticamente, no, en la indigencia, porque vive de la dádiva
de los regalos y de las condonaciones de deudas. De eso, así es que está Cuba. Y viviendo de las lacras que combatió su revolución. Entonces, ese fue el modelo de quiebra de Cuba, de 175 centrales azucareras que el Estado no invirtió un centavo en ellas, se la dejaron toda, igual que como aquí Trujillo dejó su industria azucarera al Estado. Se evaporó en Cuba, evaporada. Quedan apenas, tal vez, quedan 70, 80 centrales azucareras en operación en Cuba, con la producción azucarera al nivel de la que tenía España en 1898. Eso es una vergüenza, una verdadera vergüenza. Pero la culpa de eso la tiene el capitalismo. Entonces, ese modelo cubano, señores, no en la forma, diríamos, represiva, pero montándola sobre la base de la democracia, haciendo elecciones con un populismo, manejando el recurso, llevando el dinero de Chávez, traficándolo en maletas a todos esos países. Comenzaron a darle espacio, a la izquierda latinoamericana, creyendo todavía en aquel famoso libro de las venas abiertas, de Galeano. Como tantas veces, pero nosotros nos hemos reído de eso. Entonces, el izquierdismo de nuevo toma giro de mandar en América Latina, como decía yo. El sermón le gana espacio a la solución. Señores, hay que ver lo que han pasado estos países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador, todo manejado por hombres de la izquierda. Entonces, Uruguay es el único país que se ha salvado porque los izquierdistas uruguayos son gente de formación ideológica de izquierda, pero pragmáticos y gente que ha entendido que el sistema hay que llevarlo como ha estado prácticamente aquí con cierta justicia social. Argentina con los Kirchner, verdaderos corruptos. Entonces el izquierdismo ideológico irrespetable, porque un Santiago Carrillo en España no es verdad que era un delincuente, eso no es verdad, era un comunista, ideologizado como comunista, pero no era delincuente. Pero estos comunistas latinoamericanos son verdaderos delincuentes. ¿Y qué han hecho? Brasil en la caída. Chile, que estuvo gobernado por una alianza entre demócratas cristianos, socialdemócratas, izquierda moderada, pudo manejar una alianza para contrarrestar a la derecha, pero la derecha, como hemos dicho en Chile, es fuerte. Y entonces obtuvo ganancia en 2 periodos con el señor Piñera y ahora cede al señor Gabriel Boric. ¿Qué viene para Chile? A Chile, que el pinochetismo no vamos a decir que llevó a Chile a ese estadio de desarrollo. Contribuyó a llevarlo, porque Chile ya era un país que venía con crecimiento económico, venía con un buen manejo de su población educada, una población, un buen clima, el clima tipo California, con buenas disponibilidades por ejemplo, de madera para la exportación, pulpa de madera, celulosa, frutales, ya venía desarrollando una pesca de salmones y cosas de esto para exportar aguacate, para exportar un buen vino. Es decir, Chile ya venía con una base, pero el pinochetismo, señores, le dio el impulso que lo convirtió ya en un puma latinoamericano, como los tigres asiáticos. Entonces Chile comenzó, diríamos, a expandirse como un país con un nivel de desarrollo avanzado. Y esas protestas que han generado en este gobernante, un muchacho jovencísimo, sin experiencia de ningún tipo,
un hombre muy joven, con una idea tan termocéfala, de izquierda, incluso ni siquiera moderada, una izquierda que viene por la justicia social. Imagínense que en Chile el golpe de Estado contra Allende fue porque Allende venía también con la justicia social, pero es que usted no puede hacer justicia social un cambio de la noche a la mañana, sino por vía revolucionaria, de que cambiar esas estructuras de Chile, así por así. Trajo aquel golpe y todo el mundo sabe las consecuencias de ello. Chile, preparémonos para ver muchos refugiados económicos chilenos. Los vamos a ver de nuevo, como pasó con la dictadura de Pinochet, porque esa economía de Chile no resiste un ignorante primero en esa materia de gobierno. Un hombre tan joven sin experiencia que sale de la ebriedad de la calle. Y como decía Henry Kissinger, o dice Henry Kissinger en su tesis, los mejores hombres de la campaña o de la calle no son los mejores hombres del gabinete. ¿Cree alguien con algún criterio de la geopolítica y de la política internacional que un gobierno representado por un joven tan inexperto, tan bisoño, puede llevar a Chile a estadio de desarrollo con tranquilidad, después de ver todo lo que pasó en Chile y que hay que cambiar la constitución pinochetista? Ahora que hay que ajustar ese país a esa nueva constitución. Entonces, se resienten aquellos grandes comercios, grandes empresarios, comienza a hablarse de derechos, no de derechos humanos, porque la democracia está muy estable y el cuartel está tranquilo en Chile. Pero la economía chilena comienza a resentirse de que vengan unas políticas. Hay que acabar con el neoliberalismo, esa es su tesis. Arreglar esas cosas en Chile. Imagínense una mejor distribución del desarrollo, del ingreso. ¿Qué es lo que eso va a traer en Chile? Lo que ha traído en Venezuela, lo que ha traído en Nicaragua, lo que ha traído en Cuba, lo que ha traído en Bolivia, en Argentina, y es la emigración económica. Y los vamos a ver de nuevo. Aquellos emigrados chilenos que fueron emigrados por problemas políticos, esta vez los vamos a ver emigrados por problemas económicos. Porque no es verdad que un señor sin ninguna experiencia de Estado, un país que ha tenido dirigentes de la talla de Eduardo Frei Montalvo, Jorge Alexander, el ingeniero Lasso, que fue presidente junto con la Bachelet, el mismo Eduardo Frei, el hijo de Frei Montalvo, personas que ya han venido cultivando buena experiencia de Estado, y el propio Piñera, aunque no tuvo experiencia de Estado, pero era un gran empresario, un hombre de mucho éxito, y a pesar de todo un tipo muy prudente. Tal vez tampoco tenía la experiencia de Estado y se agravaron las cosas en Chile de tal forma que hubo unas protestas ahí terribles. Pero vamos a esperar. Ningún gobierno de izquierda ha tenido éxito en América Latina, pero ni siquiera en América Latina, en ningún sitio del mundo. La izquierda habla, la derecha trabaja, siempre lo hemos dicho, pero vamos a esperar. Porque uno tampoco puede poner la carreta delante de los bueyes. La experiencia sí nos dice que la izquierda es sermones y la derecha soluciones. Ese ha sido el comportamiento en la historia. Bueno, hay toda una, ¿cómo le podríamos llamar a esto de señor? Toda una turbación en el Partido de la Liberación Dominicana o Partido Laboral Danilista, que ha considerado que su líder se lo han desconsiderado, se lo quieren desacreditar, porque esa mención
que se ha hecho de él es una mención politizada, judicializada, porque el gobierno se siente débil y entonces desplaza esa debilidad, la trata de ocultar con un comportamiento de los fiscales para que los fiscales señalen a Danilo Medina como culpable de una situación que él no es culpable. Es decir, ahí hay una serie de gente que hicieron una serie de diabluras, pero eso que cada quien asuma sus responsabilidades. Visto así, bueno, Danilo Medina es excusable. Visto así, los culpables son los que se juzguen allá. Ahora, si ellos lo acusan a él o alguien lo señala, bien. ¿Por qué yo digo que el PLD entonces lo que ha hecho es un reto a Miriam Germán y a los fiscales que llevan estos casos? Que además de ese reto no es más que un insulto, porque la base probatoria que tiene esa fiscalía no es un invento ni son pruebas ilícitas, y ellos no se atreven a refutar las pruebas. Solamente se atreven a decir que esa mención es para desacreditar a su líder. Y ahora como siempre yo he dicho aquí, señores, Danilo Medina no conocía a su familia. Es decir, Danilo Medina, cuando nació y nacieron sus hermanos en su poblado de Boichío, de ahí salieron para San Juan de la Maguana, su familia muy unida, su padre un hombre bueno, muy trabajador, su madre una mujer también excelente, cría su familia con cierta humildad o con mucha humildad, lo que fuere, pero salieron a camino, estudiaron, vinieron a la capital, pero resulta que Danilo Medina no conocía a sus hermanos. Con tan buenas relaciones que han mostrado ellos desde el poder, que mostraron sus relaciones siempre muy amables y todo muy juntos, muy unidos, y sus hermanas colocadas en los mejores cargos, y sus hermanas haciendo galas de lujo y de buena vida, y sus cuñados. ¿Y cómo es posible que él no se diera cuenta de esas cosas? ¿Cómo es posible que el presidente Danilo Medina no supiera que un hermano de él que apenas jugaba 300 pesos a una jugada de gallo, después jugaba 5 millones de pesos en un centro gallístico de allá del kilómetro 9 de la carretera Mella? ¿Cómo es posible que el presidente de la República no supiera que su hermano había dado un salto cuantitativo enorme de jugar 300 y 500 pesos a una jugada de gallo a 5 millones de pesos, perder 5 millones de pesos en un día jugando gallo? ¿Cómo es posible que usted no se diera cuenta que su hermano había cambiado su estatus? ¿Cuántas navidades, por ejemplo, o cuántas reuniones familiares, vamos a decir, su papá cumplía años, su madre cumplía años, o alguna hermana cumplía años un hermano y hacían una fiesta familiar? ¿Cómo es posible que Danilo Medina no observara ese comportamiento tan millonario de sus hermanos y de sus propios cuñados y concuñados? ¿Cómo él no vio eso? Es decir, no pudo haberle dicho él: Lucía, hazme el favor, yo veo que tú estás gastando demasiado dinero con una fundación que tú has formado, has constituido para ayudar a las mujeres de San Juan de la Maguana. Pero esa fundación utilizaba pesitos de tu dinero que tú recibías en la Cámara como diputada, pero ahora veo que tú estás haciendo un trabajo grande, político, y que ya eso no son centavos. Veo que está manejando cientos de millones de pesos. ¿De dónde viene ese fondo? ¿Cómo tú te estás haciendo? Bueno, querido Danilo, mi hermano,
Mira, del Fomper me dio 80 millones de pesos. Y mi hermana que está allá me garantizó eso. Y de ahí es que nos estamos manteniendo para sacar el dinero de la fundación. Ah, muy bien. Sigue tranquila, mi hermana. Entonces usted llama al director de Fomper. Mira, muchacho, párame eso. Y si no llama, es porque tú le das la anuencia para que eso siga. Y entonces el presidente no sabe eso. Un hombre también informado, como ellos mismos decían. Y él mismo decía, y él mismo se atrevió a decir que cualquier persona que en la familia hiciera algo mal hecho, era degradado y separado de la familia como se hacía en los países nórdicos. Eso lo señaló el propio Danilo Medina. ¿Cómo es posible que Danilo no se diera cuenta de esas cosas? Pero eso es parte de esa trama que tiene ahora mismo el PLD, que se la está jugando más. Jugándosela con un Danilo tan mentiroso, con un hombre que se atrevió a mentir todas las cosas y a fallar con todos los compromisos que hizo. El PLD, esa cúpula, o su secretario, se están arriesgando precisamente con un hombre que usted no le puede creer. Imaginémonos que en el juicio, porque con una base de 3.500 documentos, páginas de base probatoria de ese caso Antipulpo, nada más de eso, imagínense que aparezca ahí un oficio donde el presidente de la República recibía alguna información de uno de sus ministros, vamos a suponer, no el de Fomper, que era un incondicional jurado, qué sé yo, vamos a poner uno, el de Salud Pública, que no era un político tan conocido, el primero que nombraron allá él como ministro. Supongamos que ese señor le enviara una comunicación al señor Danilo Medina y que aparezca un oficio por ahí, un papelito como aquel que le salió a Salvador Jorge Blanco. General, tómese un cafecito con fulano de tal, de puño y letra. Ustedes se imaginan cómo queda el señor Danilo Medina, cómo queda el PLD con un Danilo Medina advertido por alguno de sus ministros, o varios, uno, qué sé yo, tal vez Pagán, el mismo Pagán, el que estuvo en la Boisoy, tal vez fue y le dijo, presidente, mire, su hermano me ha llevado esto, ¿qué usted opina? Dale para adelante. Y entonces, si hay algo escrito, por ejemplo, que salga escrito, o la voz de Danilo Medina grabada, porque ¿por qué fue que pasó lo de Montesinos en Perú? Fue porque estuvo grabado el dinero, recibiendo y dándole dinero a la gente, con videos, los vladovideos, qué sé yo, cómo era que le llamaban, de Vladimir Montesinos. Entonces, si hay evidencia de ese tipo y la fiscalía puede lograrlo, puede conseguirlos. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con el tema. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando
hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, esos argumentos que está levantando el Partido de la Liberación Dominicana, que el gobierno ha sido muy inteligente, el gobierno de Luis Abinader no le responde. Porque eso es lo que quiere el PLD, que el gobierno le responda para decir, élo ahí, mírelo ahí, ellos son los que tienen interés en politizar el juicio. Pero el gobierno no le hace caso, le cogió la seña. Entonces el PLD queda hablando como si fuera voceando para dejarse oír. ¿Por qué? Porque el gobierno no le responde. Hoy Jenny Berenice le dijo, bueno, nosotros no somos políticos, no discutimos con políticos, porque no hay argumentos jurídicos. Ustedes lo que tienen, el PLD lo que tiene que rebatir son esas 3.500 páginas como base probatoria, pero no lo hacen. Entonces, muy bien que Jenny Berenice, que también eso es lo que buscan, tratar de que el fiscal se involucre en una discusión, se enrede en lo político y tratar de buscar una justificación. Pero el pueblo dominicano y toda la opinión pública nacional e internacional que conocerá de esto, porque esos son juicios que van a trascender indiscutiblemente, van a poder darse cuenta que ahí no hay una persecución política, que hay crimen. Que sí lo que andaba buscando o lo que actuaron así, actuaron creyendo en la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva. A eso fue que se jugó. Ese era el verdadero juego del poder de Danilo Medina, o tratar de quedarse con el poder sobre la base de poner al señor Gonzalo Castillo, buscar la forma de quedarnos aquí y retenernos para que no explotara esas desgracias que ha habido contra el erario, que ha sido un robo verdaderamente descomunal hecho por una familia y un grupo de amigos íntimos. Y esa cosa no es verdad, que habrá forma de que se pueda disminuir ni esconder. Danilo Medina hoy, lo hemos dicho nosotros aquí muchísimas veces, es un perdonado del gobierno. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión de que hay un rango superior que tiene frenado el conocimiento de una querella, que él pudiera estar en justicia con esa querella, no con esta. Si no aparece el papelito, si no aparece la voz, se puede decir, bueno, por omisión él es culpable, porque lo que yo decía, en los actos sociales familiares usted ve el bienestar, porque hay dos cosas que no se pueden ocultar, la pobreza y la riqueza. Y eso la vivió la familia de Danilo Medina, que no nació rica. Porque si él hubiera visto a sus hermanos millonarios, ricos, desde que nacieron, bueno, pues eso no me llama la atención ver a mis hermanos y mis hermanas, verlas muy bien. Ni a mis cuñados, porque siempre lo he visto bien, eso no me llamaba la atención. Eran ricos, muy bien, y es verdad, si lo hubiera visto así. Pero el problema es que lo vio pobre y lo vio rico. Y si lo vio pobre y rico es porque hay una condición especial para hacerse rico, y es que yo sea el presidente de la República, y sobre la base de yo ser el presidente se hacen todas estas diabluras. Pero vamos a admitir que no existe el papelito, como el tiempo de Salvador Jorge Blanco. O no existe el oficio, poniéndolo a él en aviso de que esos hermanos estaban actuando en forma voraz y que tenían todo absorbido, o que el propio ministro de la Fuerza Armada o algún militar superior le dijera al presidente, mire, hay una situación, el estamento militar que le rodea a usted está en esto, en esto, en esto, porque los presidentes saben, hay gente que le cuenta y le dice. O tal vez le decía, mire, no se mete en eso. Aquí hubo un presidente que le dijo a su propio ministro, no se mete en eso. Él denunciándole, un hombre que lo habían subido a capitán de la policía, que había exportado 30 toneladas de droga a los Estados Unidos.
Y cuando el ministro de la Defensa fue y le dice, presidente, mire, tome carta en esto, este hombre, mire, este hombre me luce raro. No se mete en eso, déjeme eso a mí. Eso se atrevió un presidente, se atrevió a su propio ministro de Defensa a decirle eso. Entonces, alguien tal vez podía haberlo hecho muy responsablemente o por buena y cercanía, amistad con Danilo Medina. Mire, presidente, el estamento militar que le cuida a usted está en esto, en esto y en esto. Uno. O alguien más íntimo, presidente, sus hermanos andan en esto. Mire, usted tiene un hermano que pierde 5 millones de pesos en un domingo jugando gallo. Y eso no se ve bien. La gente sabe que ese señor está buscando, el agua le está entrando por un filtrante especial que tiene. Y le entra dinero como si fuera un chorro. Y usted debe saber eso, porque mañana eso le puede traer consecuencias. Tal vez alguien le dijo eso, pero no lo sabemos. Ahora, si apareciera un papelito, o si apareciera, como repito, un oficio de alguien, ¿dónde van a meter la cara el PLD y Danilo Medina? Pero a Danilo Medina le importa, porque no tiene los escrúpulos de Danilo, se perdieron, porque fue un hombre que dijo que a él no lo iban a avergonzar. Y yo me pregunto, no lo iban a avergonzar ni lo van a desacreditar, como dijo el PLD. Pero ¿y usted quiere más descrédito que el que actualmente tiene la familia del expresidente Danilo Medina y él en persona? Puede haber más descrédito que ver todo una base probatoria tan amplia de que un solo caso, uno, presentan 3.500 pruebas documentadas. Uno de tantos. Y entonces todo el estamento militar que le cuidaba envuelto en un acto de corrupción que también va a trascender, decía yo el viernes, ese juicio militar. Y que el PLD podía haber, si no existieran estos casos Medusa y Antipulpo, pudo haber dicho, bueno, vamos a escapar por esta puerta falsa del cuartel. Vamos a achacar eso a un asunto militar y que el partido no tiene que ver con asuntos militares. Y que esos militares se corrompieron y que el presidente tampoco, aunque era el comandante en jefe, no tenía el control de esas cosas. Bien, tal vez se lo hubiera excusado. Pero resulta que estos casos tan evidentes, tan visibles, tan gráficos, evidencian el descrédito total de Danilo Medina. Por tanto, yo creo que el PLD se está, como se dice, oliendo algo más pesado. Deben venir acusaciones más fuertes probablemente contra otros dirigentes de ese partido, que están ya debidamente investigados, que están debidamente interrogados por la propia Procuraduría General de la República, porque esa Procuraduría ha interrogado a muchísima gente que probablemente ni siquiera lo sepamos, y que tengan que ser relacionados con estos casos, o estén relacionados con estos casos. Entonces el PLD es posible que tal vez sepa que vienen más, y se están poniendo, como dice, están poniendo la carreta delante de los bueyes. Que además cometieron una ridiculez. Invitar a una rueda de prensa para hacer un anuncio de prensa, no una rueda de prensa, pues no aceptaron que le investiguen, le preguntaran nada, porque por eso es los temores. El que actúa así con tanto miedo y con tanta escurridera en las actuaciones, tiene que hacer el ridículo. ¿Qué esconde el PLD que no pudo someterse a preguntas? Porque le hubieran hecho varias preguntas, como esa que nosotros nos estamos haciendo. Es decir, que el señor Danilo Medina nunca compartió con sus hermanos, no vio la riqueza. A alguien nunca le dijo nada, ustedes mismos en su partido no veían esas actitudes tan derrochadoras o tan corruptas de su familia, de sus hermanos, de sus cuñados, de sus amigos. O sea, eso no era visible porque el pueblo lo veía. Incluso se veía en los tiempos de elecciones
30 y 40 jipetas, todas de un mismo color y con uno y una cosa que era, eso era aplastante, perdón, aplastante, la propaganda, la promoción, desbordante, la riqueza, con una familia de campesinos pobres, que como yo he dicho aquí, su mérito pudo haber sido ese de sus vivencias comarcales, como yo señalé muchas veces aquí, que las tuvo cuando niño, viendo a su padre cultivando o sembrando habichuelas allá en la zona de Boechío, qué sé yo, y él montado en su caballo, probablemente como niño, ayudándole a su padre con la guía del caballo, guiando al caballo y el caballo arrastrando un cultivador atrás o una sembradora de grano. Es decir, vivió esas dolencias o esas falencias del campo, la falta de crédito, la falta de energía eléctrica, no había agua potable, los caminos muy malos, las cosechas se perdían porque entonces esos caminos eran malos, el mercadeo peor, y en condiciones sanitarias muy débiles, frágiles, las escuelas muy mal atendidas. Es decir, esa es la vida rural probablemente donde vivió Danilo Medina. Esas vivencias comarcales uno veía, bueno, este es un programa estrella, las visitas sorpresa, hasta que al principio descubrimos que eran visitas furtivas, preparadas, y que no había asistencia técnica y simple y llanamente era una labor proselitista, vulgar, electorera, reeleccionista la que tenía Danilo Medina con las visitas sorpresa, porque el mismo flujo de dinero no tenía un origen sano, limpio. Entonces, esas cosas no podían ser ocultadas. Mucha gente sospecha que habrá, no mucha gente, los propios fiscales lo han dicho, que todo el que tenga algo, alguna relación con estos casos que ellos están manejando en justicia será penalmente condenado o llevado o interrogado y tendrá que asumir sus responsabilidades. Entonces Danilo Medina, que hasta ahora hemos dicho nosotros, ha gozado no de la inmunidad ni de la impunidad, sino del beneficio probablemente de las circunstancias. Tal vez el gobierno, y el gobierno que no quiere dar visos de que está interesado en estos movimientos como la activación de estos juicios, sino que eso es un asunto del Ministerio Público exclusivamente. Pero nosotros hemos dicho, tiene que haber un rango superior que tenga parado querella, por ejemplo, como la de Participación Ciudadana. ¿Quién para eso? ¿Por qué Participación Ciudadana tiene esa querella parada contra Danilo Medina? Una querella que no la preparó el gobierno, porque Luis Abinader estaba en la oposición cuando esa querella se llevó a la Procuraduría General de la República. La única fuente que tiene de preparación fue Participación Ciudadana, es decir, sociedad civil. Santiago Somos Todos, Fundación Masada, esas fueron la gente que elaboraron esa querella nadie se atreve a moverla, está en estado latente. Nadie la mueve. ¿Por qué no la mueven? ¿Le falta valor a Miriam Germán? Yo no creo que le falte valor a Miriam Germán, pero el mismo Manuel Fermín tiene que sentirse dudoso de que tal vez algún rango superior con lente oscuro o sin lente, pero que manda una mirada para que ni se tenga que hablar. Y entonces ese expediente no pueda moverse, esa querella. Por esa querella incrimina a Danilo Medina directamente. Él es un perdonado, no un desacreditado, como dice el PLD, no. Un perdonado, Danilo Medina. Si esa querella se removiere y se activare, Danilo Medina tiene que ir a un tribunal a dar respuesta y constituirse en abogado. Porque según los juristas que la han visto, que la han leído, y el caso ha sido citado aquí, yo no sé cuántas veces lo hemos dicho, que Marino Vinicio Castillo la ha considerado una joya jurídica. Y el propio José Luis Tavera, que es abogado contratado por el gobierno de Luis Abinader para recoger o rescatar bienes robados al Estado,
es de los firmantes de esa querella o de los querellantes, y ha dicho que eso es perfecto, que eso es una filigrana. Incluso llegó a escribir y decir que se salvó del archivo. Es decir, Jean Alain Rodríguez no la archivó esa querella. Entonces, por esa querella, imagínense si se activara esa querella, ¿qué va a decir el PLD? Pues el PLD no puede decir nada porque Luis Abinader no fue el que preparó esa querella. Y si la prepararon estando en la oposición, tampoco Luis Abinader tiene la culpa como gobierno de eso. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El PLD, repito, ha lanzado estos retos y están haciendo el ridículo. Algunos de sus líderes, que ya sus líderes viejos no se atreven a dar la cara. Ahora apelan a jóvenes inexpertos que también debieran espigar como futuros políticos limpios, pero están actuando entonces, están asumiendo un papel de recoger el vino o las heces que todavía andan ahí y andan ellos embarrándose en vez de tratar de sacarla, de pedirla. Entonces están embarrando también. Otras voces y plumas agradecidas que fueron enriquecidas por el gobierno de Danilo Medina y hoy tratan de justificar que hay una persecución política contra ese líder que se llama Danilo Medina. Es decir, un hombre que vio enriquecerse a su familia, pero él no lo vio. Es decir, perdió la visión y quedó sordo también, porque no oían las cosas que le susurraban o le dijeran algunos amigos o cercanos a su Remy y a él mismo, y le advirtieron de las situaciones que se estaban dando en el entorno familiar. Porque es que esas son cosas tan visibles que un presidente de la República, y hemos dicho nosotros aquí no ha habido ningún presidente, yo lo he citado desde Pedro Santana, desde antes de Pedro Santana, desde que Juan Sánchez Ramírez se hizo con la dirección de este país, o de esta nación, como se le, todavía yo no sé, de esta colonia, como era en la época de la Reconquista. La familia de ese señor no se le conoció de aprovecharse del momento, de ese momento, diríamos, breve, de la dirección de lo que fue el incipiente Estado Nacional. Pero el primer presidente constitucional de este país, que fue Pedro Santana, tuvo un solo hijo. Su hermano gemelo murió joven, murió temprano, Ramón. La familia de Pedro Santana, no se conoce a nadie de los Santana que se aprovechara del Estado. La familia de Mella y Castillo, señores, lo único que aportaron fue heroicidad a héroes y mártires a las causas nacionales. Incluso su nieto, José Antonio Mella, un líder estudiantil reconocido hasta por la Revolución Cubana como uno de los grandes líderes de Cuba. La familia de Mella no fue un hombre que se aprovechó de los bienes públicos. Duarte, señores, integérrimo, patricio supremo de la República. ¿Quién se hizo rico? Nadie. Cabral, el general José María Cabral no fue un hombre, ni su familia se lucraron de la breve estadía en el Estado que tuvo. Meriño, Luperón, Villini, el propio Heró no dejó riqueza para su familia. Heró, que fue un gobernante de más de 20 años. Solo Báez, Buenaventura Báez, actuó él por su cuenta. Él solo actuó como un presidente corrupto, venal, sumamente corrupto. Brillante, pero corrupto. Pero su familia, eso fue una familia ejemplar.
Damián Báez, su hermano, que yo he citado aquí, ese señor fue gobernador militar de la provincia de Santo Domingo, cuando su hermano ejercía el poder por 6 años, los años de plomo de Báez. Y ese señor, Damián Báez, le dijo a su hermano que no apoyaba la transferencia, la venta de la República, la anexión de la República a los Estados Unidos. Su propio hermano, pero aquí nadie conoce un Báez que no fuera Buenaventura, corrupto, el único corrupto Buenaventura. Pero su descendencia, sus hijos y sus nietos, nadie puede señalarle corrupción tampoco. Entonces, él fue el único corrupto. Y después de eso, señores, hay que ver lo que fue la familia de Moncáceres y la familia de Vázquez y Jiménez, que fueron presidentes de este país. Hasta lo Victoria. Y entonces, señores, ¿quién ha sido la familia más corrupta? Yo he dicho aquí que podríamos hacer un paréntesis con la familia de Trujillo, pero es que me he dado cuenta que la familia de Trujillo era más seria que la de Danilo Medina. Señores, y eso es mucho decir, porque hay que ver lo que era Trujillo, un Dios vivo de este país. Pero sus cuñados, lo he dicho muchísimas veces, eran más serios todos que los hermanos y la familia de Danilo Medina. Los cuñados de Trujillo. Porque Sabiñón era más serio que cualquiera de ellos. Y Ruiz Monteagudo era también más serio que el esposo de Japonesa Trujillo, era más serio que todo eso. Y el esposo de doña Marina Trujillo, una hermana de Trujillo, era 20 veces más serio. García era, no sé cómo se llamaba, García. Era más serio, José García creo que se llamaba. Era más serio que todo eso también. Y entonces, señores, y hay que ver qué familia fue esa tan absorbente, esa familia, de ese imperante, de ese cerebral que fue Fello el de San Cristóbal. Vámonos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que viendo todas estas cosas, señores, el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido un gobierno que hasta es suertudo, vamos a llamarle así. No porque nació en medio de una crisis que le ayuda a salir o a excusarse en esa crisis, porque muchas veces los gobiernos se excusan en las crisis. Si Balaguer hubiera sido un mal gobierno del 66-70, podía excusarse en que el problema de la guerra dejó este país en forma devastado y que él no podía hacer nada.
y que no le exigieran tanto porque él no podía hacer nada, porque estaba en un país quebrado y pobre. Pero Balaguer no apeló a eso, al contrario. Dio prueba de que el país se podía vigorizar con su trabajo y su esfuerzo y su tenacidad y su austeridad, el país podía salir a camino, y de hecho eso fue lo que pasó. En el 2004, Leonel Fernández pudo haber hecho lo mismo y decir, bueno, este país quedó en forma expirante, por tanto, miren, estos primeros años tenemos que sufrir y aguantar. No, nadie pensó en eso. Vamos a salir, vamos a tratar de vencer esta crisis. Y el país, como si fuese todo una proeza de las autoridades, salió adelante y el camino fue crecer durante todo el tiempo, 20 años, casi 16 años creciendo la economía nacional, es verdad. Y tomando préstamos, muchísimo. El gobierno de Luis Abinader no ha apelado a eso tampoco porque encontró una situación sumamente difícil. Por tanto, no se puede, ni se ha excusado. Se ha excusado para tomar préstamos, se ha excusado en la crisis sanitaria. Y en la misma crisis económica, porque el país estaba detenido prácticamente sin medios fiscales, con la caída fiscal. Ahora, el gobierno, señores, está parado. No por su eficiencia del gobierno y de su PRM, está parado por dos personas y sus equipos que han hecho el trabajo. Miriam Germán y Héctor Valdés. Este es un gobierno que anda a tientas, hay que decírselo para que después no digan que no se lo dijeron. El presidente sigue nombrando cónsules y vicecónsules y auxiliares y este gobierno anda a tientas. El Ministerio de Economía no le ha dicho a nadie cuáles son los proyectos prioritarios. Este gobierno no tiene una agenda prioritaria de proyectos. Lo que le pidan al presidente o lo que se invente el sector privado, con una PP lo ligan al gobierno y se va por ahí. Pero eso no es planificación. Entonces hay muchísimos problemas que se están acumulando, y el agro, los alimentos, pero el gobierno piensa que el sector agropecuario está muy bien y no es verdad que está bien, y lo hemos dicho muchísimas veces. Pero están los combustibles, sigue la inflación por los alimentos caros, siguen los problemas del transporte, siguen los problemas del tránsito, están los problemas de la delincuencia, están los problemas de los combustibles muy caros, el gas propano, o sea, hay muchos problemas. Y no es verdad que todos esos problemas, y anunciando más obras y anunciando obras. Es decir, si tuviéramos en tiempo electoral, el gobierno solamente se podría montar en un discurso sobre la base del manejo de los equipos de Miriam Germán y de Héctor Valdés. Tengo que parar el comentario porque ya no tengo tiempo. Pero con este tema yo voy a seguir mañana. Porque es bueno que sepa el Partido Revolucionario Moderno que el cambio y todo lo que se ofreció allá cuando estaba en la oposición no se había contado con Miriam ni con Héctor Valdés. La parte económica y la parte judicial le han dado fuerza moral al gobierno. Hay áreas que ha habido un buen desempeño de jóvenes del PRM, pero hay que ver las cosas en su conjunto, verlo todo. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.